Estamos en la segunda temporada de nuestro AI Rock Show. Hoy tenemos un invitado muy especial. La voz. Hablaremos de, obviamente, inteligencia artificial, pero hoy lo que queremos es tratar de entender unos términos que uno usa todo el tiempo y tal vez no entiende muy bien. Y nuestro súper invitado, el señor Félix Riaño, nos va a ayudar en eso. Bienvenidos. Inteligencia artificial empleada en el mundo real. Bueno, muy bien. Bienvenidos a otro AI Rock Show. Hoy tenemos, sí hemos tenido buenos invitados en la primera temporada, tuvimos grandes invitados y arrancamos esta nueva temporada con un súper invitado, el señor Félix Riaño. Ya se dañó la cosa, ¿no? Uno de Llegó los... la decadencia. Uno de los papás Se acabaron los buenos invitados del podcast en Colombia. De los pioneros en el tema en Colombia. Yo le decía a Félix cuando hablamos de esto que le íbamos ya me está diciendo viejo. No acabamos de empezar y ya me está diciendo viejo. Podcast, esto se llama Podcast al Podcastero. Y abrimos con una canción muy bonita del señor Félix Riaño. Nos conocimos años atrás haciendo rock con dos bandas, primero Banda Sonora y luego con Ruido Rosa. Hoy día el señor Félix Riaño está como director de podcast para Caracol Radio. También es quien se encarga de la locución del Primer Café, el podcast del tiempo. Señor Félix, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me dedico de vez en cuando también a entrar furtivamente a reuniones, a hacer de troll. Así que preparados para unos cuantos exabruptos, para el ritmo, porque es que la primera temporada sí fue, si bien ha sido muy interesante, ya no tengo nada más que decir. Ok, está nuestro CTO, el señor Germán Ramírez, quien nos va a ayudar mucho en las definiciones del día de hoy. Luego vendrá, yo sí quisiera que, estamos haciendo otros podcasts que sí son de música, y obviamente Félix a esos también te vamos a invitar. Creo que hay mucho que hablar de música. Pero hoy nuestra idea es hablar de 6 términos de inteligencia artificial que queremos definir y conversar para tratar de que sea más claro, un poco mejor entendido de qué se trata. Félix, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es tu experiencia en la vida con inteligencia artificial? No sé. Desde lo más profundo de mi corazón, no sé, y creo que eso es uno de los problemas de la vida actual. Que la inteligencia artificial está ahí, está conviviendo con nosotros y no nos damos cuenta. Y andamos diciendo como, no, eso es una cosa del futuro, eso todavía no ha empezado, y andamos por ahí dándole nuestros datos a todos los sistemas simplemente porque creemos que, qué chévere que este sistema hace tal cosa para mí o hace tal otra cosa para mí. Me compré en una oferta, por ejemplo, el Google Home, el parlante, y se usa en mi casa y mis hijas le preguntan cosas por bromear y por jugar, y ahí estamos alimentando la inteligencia artificial y no sabemos ni por qué ni para qué todavía. Y ese es un muy buen contexto. En general, hace rato estamos utilizándola todos. Hace rato forma parte de nuestras vidas, pero rato. Muy bien, entonces vamos a empezar con los términos y vamos a empezar un poco a entender más de qué se trata. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro reto hoy, Germán, es que pasemos al troll. Que Félix diga, ok, entendí de qué se trata. Es un reto alto porque es un usuario fuerte, y en su podcast El siglo XXI es hoy, él usa cuánta cosa hay de tecnología
pero lo explica de una forma muy bacana porque es para que cualquiera lo entienda. Entonces, el reto es grande. Bien, entonces nos vamos con el primer término. Nuestro primer término será inteligencia artificial. Germán, ¿qué es inteligencia artificial? La forma más fácil de verlo es pensar que es como son unas técnicas que permiten que yo haga que una máquina, particularmente un programa de computador, tenga comportamientos que en principio son propios de los seres humanos, por eso se habla de inteligentes. Y esa inteligencia puede ser desde basada en reglas, como lo que típicamente uno ve día a día, como de si pasa esto, entonces haz esto, pero si no pasa, entonces haz lo otro. Esa es una forma básica y fue el principio del tema de inteligencia artificial en los 50, hasta formas más avanzadas, que es la que conocemos hoy día, las que conocemos hoy día, donde estos programas o estos algoritmos son capaces de aprender por sí solos a partir de ejemplos cómo solucionar un problema específico. Esa es básicamente creo que la definición más sencilla que me sé. No, me parece que como definición está bien y sin embargo pensaría en buscar aterrizarlo, en ponerlo sobre una mesa sólida y fija, como para decir, los algoritmos no son inteligencia artificial. No necesariamente. Un algoritmo es un conjunto de pasos para solucionar un problema, independientemente de que sea inteligente o no. Simplemente un algoritmo es un conjunto de pasos para hacer algo. Cuando hay un camino que está establecido siempre con las mismas paradas, cuando hay un algoritmo o una solución del tipo IFTTT, Uh-huh. this, then that, Uh-huh. eso todavía no es inteligencia porque las paradas son fijas. Depende, si las paradas dependen de algún cálculo especial, por ejemplo, si una de las paradas depende de, por ejemplo, de una predicción de cómo va a estar el clima esta tarde en Bogotá, ahí sí hay inteligencia. Entonces tienes una mezcla de algo que funciona por pasos, como if this then that, como lo que mencionabas, pero tienes una partecita que tiene algo de inteligencia porque es una situación que vas a intentar predecir y con respecto a esa predicción vas a tomar una decisión de si tomar o no alguno de los pasos. O sea, cuando hay bifurcaciones, cuando hay posibilidades de nuevos o de diferentes caminos sobre esas rutas, uno dice, ahí ya está interviniendo inteligencia artificial. Es posible, si los caminos no son fijos, sí, que yo podría tener bifurcaciones que son fijas siempre, pero puedo tener bifurcaciones que dependan de alguna predicción o de algo que no sé todavía. Se llama inteligencia artificial cuando es el sistema el que toma las decisiones entre esos dos caminos bifurcados. Puede ser una opción. En general el término se usa es porque en principio siempre el sueño fue tener máquinas que pudieran pensar de alguna forma como pensamos los seres humanos. De eso estamos lejísimos, pero el término lo acuñaron por esa razón al principio, en los 50. Pero no tiene que ver con que pueda o no tomar un camino o el otro en alguna serie de eventos, no necesariamente con eso. O sea, todavía no estamos en el terreno de las decisiones. Sí toman decisiones, pero la toma de decisiones no es algo que por sí solo diga si una máquina o un algoritmo es inteligente. Yo puedo tomar decisiones basadas en reglas muy simples. Yo creo que una buena forma también de verlo es si su merced pusiera 2 veces a ese algo de inteligencia artificial sobre las mismas condiciones, tomaría la misma decisión. ¿Sí o no? No, y ahí es donde está el truco. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, pensamos en el sistema de tráfico que todo el mundo lo utilizamos. Toda la gente utiliza Google Maps o utiliza Waze para moverse en una ciudad como Bogotá. Entonces, lo que hace él realmente es una mezcla entre más o menos tener una idea de cómo está el tráfico, pero la mayor parte del tiempo lo que está haciendo es predecir cómo está el tráfico más adelante. Me dice yo, de acuerdo a la historia de lo que vi, yo creo que hoy, en este momento, la situación del tráfico de aquí al peaje al peaje de la 200 y pico, al peaje en el norte, la situación del tráfico es la siguiente. Entonces, de acuerdo a eso, uno toma la decisión, uno como ser humano toma la decisión de si tomar la ruta que le recomiendan o no. Pero ese mismo algoritmo, sin cambiarle nada, el día de mañana dice, no, yo creo que la autopista está complicada, vete por la séptima mejor, o vete por la 80 y cota, etc. Entonces es parte de la gracia, o sea, yo no estoy limitado a un conjunto de reglas preestablecidas, sino que yo me puedo mover de acuerdo al cambio de situaciones. Es como parte de la potencia del tema. Y un ejemplo muy fácil es ese de mapas y de geolocalización, a los que tenemos acceso hoy día, casi todos pues en el celular. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de todo el campo, una cantidad de estrategias para implementar este tipo de cosas.
Exactamente. Vamos a profundizar un poquito más y vámonos con el segundo, ¿les parece? Machine Learning. Machine Learning, dicho en español, o el término que más usan en español, es ¿cuál? ¿Aprendizaje de máquina? Aprendizaje de máquina, sí. Ok. ¿Qué es O aprendizaje? aprendizaje automático también. Listo. Entonces, el anterior que definimos fue inteligencia artificial, ahora me dicen aprendizaje de máquina. ¿No son la misma cosa? No, realmente hablábamos al principio que inteligencia artificial tiene varias, es como una supercategoría. Y dentro de esa categoría de inteligencia artificial hay un conjunto de métodos para implementar inteligencia artificial que se llaman Machine Learning. Ese conjunto de métodos son una serie de algoritmos que permiten aprender a solucionar problemas sin que haya un conjunto de reglas establecidas. Entonces, el ejemplo típico que ponen es, supongamos que yo hice un programa que quiero que sea capaz de diferenciar si en una imagen hay un gato o si en una imagen hay un perro, ¿cierto? Entonces, si yo lo hiciera con un enfoque tradicional, basado en reglas, yo tendría que decirle, entonces para saber si es un gato, mira si tiene bigotes, mira si tiene las orejitas así, mira el tamaño, mira las garras, o sea, todas las características que tiene un gato. Y lo mismo para un perro. Entonces, mira cómo están las orejas, mira cómo está la trompa, etc. Entonces, con esas reglas, en un algoritmo, un programa tradicional podría tratar de decir si se cumplen todas estas, es un gato, si se cumplen todas estas, es un perro. ¿Cuál es la diferencia con Machine Learning? Yo, en lugar de decirle todas esas características, yo le muestro muchos ejemplos de gatos. O sea, le muestro miles de ejemplos de gatos de diferentes razas, en diferentes posiciones, diferentes colores, diferentes tipos de piel, diferentes tamaños. Y yo le digo, mira, todos estos son gatos. Lo que hace el programa es solito, a través de ciertas técnicas matemáticas, básicamente, él va aprendiendo a diferenciar qué es un gato, pero en ningún momento yo le di reglas, yo no le di los detalles de color ni de nada, simplemente le mostré ejemplos. Y lo mismo para el caso del perro. Entonces, la mayoría del desarrollo actual que uno ve en inteligencia artificial está dentro de esta categoría, dentro de esta subcategoría que conocemos como Machine Learning. Y ese es como el ejemplo más fácil, pues. Observación y descripción de la naturaleza. O sea, no puedo evitar pensar en ese paso del método científico. Entonces, es como si las máquinas estuvieran en capacidad de comenzar un método científico por sí mismas. No, estamos lejos. Los ejemplos, la máquina no tiene forma de saber por anticipado que eso es un gato, que ninguno de los 1000 ejemplos eran gatos y que habían 50 que no eran gatos, sino que eran serpientes, peces, lo que sea. Fui yo, el ser humano, el que le di ejemplos y le dije, esta imagen, esto es un gato, esto otro, esto no es un gato, esta otra es gato, esta otra no es gato. Entonces, el algoritmo ¿qué hace? A partir de esos ejemplos aprende a diferenciar con cierto nivel de precisión. Esto no es perfecto, siempre hay error. Con cierto nivel de precisión es capaz de aprender a decirme cuántos de esos son. Cuando veo un ejemplo, de decirme, eso es un gato, o no, eso no es un gato. Pero no, solito no hace nada. O sea, y es súper bueno el comentario, Félix. La gente en general, yo creo que por las películas o por lo que ve en internet, siempre se sueñan que entonces es un algoritmo que se va a tragar el mundo solo. Al menos desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista personal, estamos muy, muy lejos de tener algo de ese estilo. Todavía la mayoría de las soluciones de inteligencia artificial, y esto es súper importante, son de propósito específico. Es decir, si yo entreno una solución así es el nombre técnico, entrenar el algoritmo o el modelo. Si yo entreno este modelo para que sea capaz de reconocerme, por ejemplo, gatos y perros, hasta ahí llegó. Él no es capaz de solito saber aprender a reconocer serpientes, aprender a reconocer caballos, aprender a reconocer vacas. No, él simplemente sabe lo que yo le enseñé, a que me reconociera si algo era gato o perro. De resto va a decir, no sé si no es gato, no es perro, entonces no sé qué es. La mayoría de las soluciones hoy día son de inteligencia artificial, son de ese estilo, de propósito específico. Entonces, ¿es simplemente una automatización de recolección de datos? No, es una automatización, sí, pero de un proceso que para el ser humano sería muy engorroso resolver. Entonces, supongamos que en lugar de reconocer gatos en una foto, le estás pidiendo que reconozca, no sé, algún tipo específico de tumor, por ejemplo, en una radiografía. Un ojo experto requiere años y años para saber si más o menos puede haber probabilidad de un cierto tipo de tumor en una radiografía.
Entonces, y ese proceso puede ser lento. ¿Yo qué hago con estos algoritmos? Yo le enseño a partir de ejemplos, o sea, miles, cientos de miles o millones de radiografías. Con ejemplos le digo, un experto dijo que esto era tumor tipo tal, etcétera. Y lo que hace es acelerarme el proceso. Entonces es para automatizar tareas y ganar tiempo en tareas que para los seres humanos son difíciles de realizar, por engorrosas o porque los sentidos no nos dan para eso. Ahí es donde uno a veces le da, no quiero hablar de temor, pero en general pasa que hay que tomar en cuenta que son entrenamientos que se realizan que no son 100% fiables, o sea, son de una alta, son de alta fiabilidad, pero nunca al 100%, es decir, siempre existe la probabilidad de equivocación, como los seres humanos. Hay un ejercicio que hacen en Google donde uno le ponen un perro que tiene pelo que parece un trapero y ponen un trapero al lado y uno se confunde en la foto para saber si el perro era perro o era un trapero. Eso le puede pasar también al algoritmo y le ha pasado a Tesla, le ha ocurrido con sus vehículos y puede pasar. Hay una probabilidad de fallo, sí, claro, de la misma forma que hay una probabilidad con seres humanos porque uno no tiene, pues no hay 100% de seguridad. Entonces, clara la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning, un subcampo de ella, centrado en que sin programación, sin programación de reglas específicas, sino a punta de entrenamiento, este tipo de estrategias, la máquina aprenda cosas específicas. Esa es la diferencia. Good. Vamos para el siguiente. Modelo de Machine Learning. Entonces uno habla de modelos y todo el mundo habla de modelos, compra el modelo, quiero mandar a hacer un modelo, es que el modelo, ¿qué es el modelo? Okay. Entonces, un modelo en general, o sea, para irnos un poquito atrás, un modelo es una representación aproximada de algo. Entonces, las dos palabras son clave. Una representación y que sea aproximada. Entonces, por ejemplo, no sé, una caja de cartón, una caja aguardiente de Caldas, por ejemplo, trae 12 botellas. Yo puedo aproximar esa caja a un cubo, de largo por ancho por alto. Pero realmente es un cubo, ¿no? Es un buen modelo, es una buena aproximación, porque la caja tiene desperfectos, porque las medidas no siempre son las mismas, etcétera. Entonces, eso mismo sucede es el mismo concepto para los modelos de Machine Learning. Entonces, un modelo de Machine Learning es realmente como un conjunto de algoritmos o de programas como el ejemplo que poníamos de los gatos, que son capaces de ayudarme en cierto tipo de tareas específicas. Entonces uno encuentra algunos de estos modelos o de estas aproximaciones que están, por ejemplo, que me sirven para predecir números, por ejemplo, a partir de valores previos que ha visto. Por ejemplo, lo típico, predecir cómo va a estar el clima en Bogotá ahora por la tarde en el norte. Me pueden ayudar a clasificar cosas, como el ejemplo de los gatos. Dígame si es gato o no gato, o si es gato o perro, o no gato o no perro. Y en general la mayor parte de las aplicaciones están en esas dos cosas. Predecir un algo o clasificar un algo. Entonces un modelo es eso. Es un conjunto de algoritmos especializados que me permiten realizar este tipo de tareas. Y esos modelos son, en el fondo, técnicas matemáticas que se aplican dependiendo del problema específico. Y hay muchísimos. Dependen siempre del problema específico que yo quiero atacar. Y pues eso lo sabe el experto que los implementa normalmente. ¿Siempre tienen que ser modelos o puede haber algo que no sea un modelo y que sí sea parte de la inteligencia artificial? Pues el nombre que se les da típicamente es modelos. Siempre se usa el mismo nombre. No sabría decirte si algo que no haga parte del modelo puede considerarse como parte de inteligencia artificial o de machine learning. No quedaría no sabría decir. Pero en general siempre se habla de modelos. Un ejemplo interesante, uno tiene modelos en la cabeza de Machine Learning. Entonces su merced tiene uno para tomar la decisión de qué carro comprar. Todos de pronto tenemos un modelo en la cabeza entrenado bajo el cual tomamos la decisión de qué carro comprar o de no comprar carro, suponiendo que fuera el caso. Vámonos a algo más específico. Cuando vas a escoger tu marca de leche, estás mercando y supongamos que ya uno está yendo al mercado y va a seleccionar, no hay la que necesitas, pero vas a tomar la decisión de comprar otra diferente. Eso que pasa ahí, ese modelo entrenado para saber cuál es la mejor y tomar esa decisión, luego puede estar complementado por probarla y una cantidad de cosas que pasan, pero ese encaje de inteligencia que te da la capacidad de tomar una decisión, es que este man sabe más de
Cuando uno va a un lugar que no conoce, es que él es el que lo conoce y sabe mejor que yo. Luego otra persona y las dos personas hacen un recorrido diferente en el lugar y la experiencia es diferente porque cada uno tiene un modelo entrenado diferente. Ese es como tu catálogo de modelos en la cabeza. Pero si tú lo llevas al mundo empresarial, resulta que el catálogo de modelos está siendo un activo súper valioso en las compañías hoy en día. Modelos para predecir riesgo en inversión, modelo para predecir si es bueno o no prestarle plata a un grupo de gente o a una persona específica o no, modelos en general. Eso termina siendo ahora un activo valioso de las compañías. Netflix tiene unos modelos buenísimos para cuál es tu siguiente mejor oferta que te podemos dar. Amazon también lo hace mucho. Entonces, eso termina siendo ahora un nuevo activo súper valioso de las compañías, ese catálogo de las cosas de inteligencia que tienen. ¿Está entonces todo dividido en modelos? ¿Puede uno tipificar modelos y decir, hay modelos, si fuera política, habría modelos de izquierda y modelos de derecha? Tal cual. Tal Entonces, cual. los nombres técnicos son modelos de regresión, modelos de clasificación, modelos de segmentación, y de ahí para adelante tan complejo como te lo imagines. Entonces, sí hay modelos y hay mucho tipo de modelos. Bueno, el ejemplo de derecha e izquierda. El modelo que usa el papá para saber si el chino le está yendo bien o mal en el colegio. Para algunos, la nota o el promedio será todo. Para otros, no. ¿Cómo ven arte? Muy bien, súper, ok. Números, bien. Y en otras cosas, pues bueno, no importa. Sé que le gusta el arte y seguramente le va muy bien en eso. Y lo otro, pues lo aprenderá, no sé. Hay estilos de evaluación para determinar si algo es correcto o incorrecto. Hay absolutos también, pero pues, no, mentiras, no hay absolutos. Siempre hay como un punto medio de los Bueno, ¿y qué modelos. pasa cuando usted se enfrenta a un problema que no tiene un modelo, no hay un modelo hecho para eso? Buena pregunta. Bueno, esa es la parte interesante de este negocio, al menos desde nuestro punto de vista, y es que es donde entra el trabajo de los científicos de datos. Ellos entran a ver cómo atacar mejor ese problema, y en los problemas de la vida real uno realmente no encuentra un solo modelo que resuelva un problema específico, sino que termina llegando a un grupo de modelos, a un ensamble de modelos diferentes, que son los que finalmente me permiten ayudarle a solucionar el problema al cliente. Entonces hay cosas como, no sé, predecir los estados no productivos de una maquinaria en industria, ser capaces, por ejemplo, de predecir fallos en perforación de un pozo de petróleo o la capacidad de ese pozo para producir petróleo durante su vida útil. Son tipos de problemas complejos que no se resuelven como con un modelo único, sino que terminan teniendo un ensamble de modelos y incluso modelos nuevos que no estaban como escritos desde antes, que era como lo que mencionabas. ¿Ahí hay modelos de autor? Como, Sí, sí. Cuando te refieres a autor es que es propiedad firmada por un man y dices que yo resolví el problema de esta manera. ¿A eso te refieres con la pregunta? Sí. sí, hoy día es considerado un activo, hace parte de la propiedad intelectual de las compañías que los generan. Y, Entonces, no sé, como el caso nuestro, nosotros tenemos algunos para ciertas industrias, en el caso de gente como Netflix, son todo eso que tienen de su sistema de recomendación, la gente de Amazon con el sistema de recomendación también de productos que venden en la tienda, y así la mayoría, y obviamente Google, que es el motor de búsqueda, ellos es una compañía que está construida sobre modelos de este estilo que son propietarios. pero sí pasa, y sí pasa tal cual, o sea, el paper que publicó, la investigación que publicó tal persona y hay tal persona en el mundillo, en el megamundo de data scientist se vuelve reconocido y tal, y este man cuando enfrenta tal problema publica tal, sí, empieza a pasar eso. Vamos a seguir en la siguiente parte solitos, Germán tiene que salir a una reunión, sigamos. Muy bien. Y modelo de autor sí hay, entonces van ganando fama igualito, es pop, también hay gente súper de moda, gente menos de moda, pasa la misma cosa, igualito, termina pasando igual con los modelos. Muy bien, entonces eso es modelos que termina siendo como el siguiente, la cena de valor que las compañías tienen ahora. Vámonos con el siguiente. Clasificación. Entonces, clasificación, entonces fíjense que uno va bajando. Entonces, cuando uno habla de modelos, hay un problema típico que es el de clasificación. Y en clasificación hay un uso grande que tiene que ver, por ejemplo, con mercadeo. En mercadeo hay una gran tradición en el tema de audiencias, saber, y se habla mucho en inversión en media o en medios,
sobre cuál es la audiencia adecuada para qué mensaje. Entonces, cuando tú trabajas con la marca, cuando se hace todo el trabajo de entender la marca, a quién le quiere hablar, entonces uno busca esa audiencia y uno trata de que sea esa audiencia a la que le llegue el mensaje. En digital, pues claro, es mucho más preciso. Ahí falta mucho por hacer, pero es más preciso, porque no es todo el mundo yendo a la radio, sino específicamente qué personas que están en qué lugares, a quiénes les llega el mensaje. Y un poco de lo que se tratan los problemas de clasificación con inteligencia artificial es en que yo pueda predecir a qué grupo pertenece una persona o construir esos grupos. Entonces es como le hago yo como modelo para decir, de todas las personas que han visitado mi supermercado, casi siempre la gente dice, ¿cómo los divido? No, pues entre los que gastan alto, medio y bajo, es como lo más común, que siempre la gente termina haciendo el programa de fidelidad por los gold, los black, los no sé qué y los plata, y así hacen por cuánto gastan. Resulta que la gente se comporta mucho más complicado que eso. Entonces el tema es cómo clasifico de acuerdo a, no, es que esta persona, aunque vive al lado tuyo, en tu mismo edificio y muy parecido a ti, pues él oye reggaetón y yo no oigo reggaetón. Que es el ejemplo como típico. Entonces los modelos de clasificación o clasificación a lo que se dedica es a eso, cómo hacer para saber si algo pertenece a un grupo o no pertenece a ese grupo, o cómo se arman los grupos. Ese es y tiene un montón de aplicaciones en muchas industrias. Y si los grupos son permanentes o pueden ser dinámicos, porque, no sé, una clasificación de hoy tal vez no sea la misma de mañana. Tal cual, ese es de los grandes retos. Ese es de los grandes retos porque la foto se te mueve. O sea, es como ver una foto de Félix del año 94 cuando salió el disco que escuchamos al inicio de este programa y ver a Félix hoy. Entonces es más, Félix tradicionalmente ha vivido más o menos en la misma zona, le gusta esa zona de la ciudad en la que vive, ¿cierto? Entonces es como ser tan ingenuo que solo por demografía le sigo ofertando lo mismo 20 años después y no es el mismo, simplemente porque no es que vive en el mismo lugar y sí, tal vez demográficamente es más o menos la misma persona, pero no es la misma persona para nada en su comportamiento, todo su contexto ha cambiado, una cantidad de cosas han ocurrido. Sí, más o menos eso sí pasa. Entonces, ¿es posible que una clasificación llegue a reemplazar a una demografía? ¿Que llegue el momento en el que ya no hablemos de demografías? Sí, y esta pregunta me van a matar. Sí, en algunos casos, yo me atrevo a decir que sí, en algunos casos está pasando. Y esto que nos está pasando, por ejemplo, ahora con el COVID, es un buen ejemplo porque fíjate que a la larga, en cuanto al conocimiento, no importa quién eres tú. Importa, o sea, quién eres tú en cuanto a cómo te ves o ni siquiera cómo te vistes o en qué carro andas o tal vez en conocimiento importa realmente tú qué sabes o tú qué cuentas, ¿no? O sea, lo más esencial. Entonces se vuelve más complejo a veces entender a la gente. A veces solo con la pinta, que es un error grande, uno lo ve y comete el error de tener evaluaciones subjetivas. Entonces la sociodemografía, claro que es muy importante en muchos análisis, pero hay muchos otros análisis en que el comportamiento es mucho más valioso. Comportamiento entendiendo como, mire, es que esta persona escuchó esta canción, luego vio esta película, luego leyó este artículo y normalmente lee estos temas. No importa cuántos años tiene, no importa de qué raza es, no importa dónde vive, simplemente tú has visto que está leyendo esos temas, por tanto le interesaría este tema. Si hablamos de conocimiento es súper diferente y no necesariamente la sociodemografía. Ahora, sociodemografía ayuda un montón a tener el corte más grande, pero no es el más preciso, siempre. Pues estaba pensando en idiomas, Ok. en los verbos transitivos, en intransitivos y en el famoso to be de ser o no ser, estar o no estar, porque entonces se puede atribuir como algunas características como propiedad del ser, pero otras características serían estado del ser Ok. o del objeto de estudio. Es una muy buena forma, sí. Hace un par de capítulos que tuvimos uno con Roger, que es físico de altas energías. Nosotros utilizamos principios de física en análisis de comportamiento. Y hay un tema y es la mezcla, muy chévere la asociación porque lo que es
una partícula en el tiempo, una persona en el tiempo. Entonces, en un momento específico, en un lugar específico, con unas condiciones específicas, es uno, y luego lo ves en otro momento y es otro. Entonces, una cosa son esas condiciones y otro es el mismo. O sea, son la combinación de ambas cosas. Tú feliz moviéndote en una nave espacial, como cambias en el tiempo, feliz va adentro, tiene ciertos intereses, pero puede que sus necesidades también cambian de acuerdo al contexto en que está. Tiene frío, no tiene frío, tiene hambre, no tiene hambre, está en COVID, está sin COVID. Cómo el contexto va cambiando la cosa. Entonces, clasificaciones, señor. Estaba pensando entonces clasificación, modelo, machine learning, inteligencia artificial. ¿Cómo subdividir? Sí. Ahí hemos ido yendo de lo general a lo particular. Ahí lo leíste al revés. Entonces, clasificación dentro de Machine Learning, dentro de inteligencia artificial. Perdón, clasificación, modelos. Hay modelos en la clasificación, modelos de Machine Learning, inteligencia artificial. Clasificación son un tipo de modelos. Good. Muy bien. Vámonos con el siguiente. Regresión. Este es otro camino, este es otro tipo de modelos. Entonces, en el anterior, que era clasificación, es tener un montón de cosas encima de la mesa, como cuando usted está armando un rompecabezas y tiene que escoger cuál es la pieza que sigue, entonces usted arranca con su cerebro a escoger cuál es el adecuado. En regresión, yo estoy muy pegado en un problema que tiene que ver con valores numéricos. Por ejemplo, su merced podría calcular cuánto va a ser el precio del dólar dentro de 15 días. Es el típico ejemplo. Hombre, claro que sí. Ahora, que le acierte ya es otra cosa. Muy bien, o no lo puede predecir. Y además, si a mí me hacen esta pregunta en diciembre del 2019 y me dicen, venga, para junio 1, ¿cuánto va a estar, entre qué rango va a estar el valor del dólar? Incluso los economistas con los modelos más complicados decían, no, pues 3.500, 3.600, va a estar por ahí, o puede que nunca llegue allá, puede que vuelva a los 3.200. Nadie se iba a imaginar qué pasó y que íbamos a tocar los valores que hemos tocado. Bien, entonces ahí caemos en un problema parecido al de clasificación con la demografía. En regresión, digamos que la regresión normal lo que trata de hacer es que tú tienes un montón de puntos tirados y tú tratas de hacer una lineecita que más o menos siga cómo se mueven esos puntos y tú dices, cuando te preguntan un valor, tú dices, dado mi lineecita, va a estar en tal valor. La línea, construiste esa línea. Una proyección. Ajá, tal cual. Entonces, es como el ejemplo común y es como la técnica más sencilla. Sin embargo, al igual que en demografía, hay una cantidad de condiciones externas que hacen que la cosa se complique. Entonces, ya los modelos no solo van con una regresión clásica, sino tienen muchas más cosas para predecir ese valor numérico en dónde va a estar. Esos son los problemas de regresión. Entonces, en el anterior clasificar y acá es cómo le pego un número específico. ¿Por qué se llama regresión? ¿Por qué se llama regresión? Porque lo que uno hace es que toma una historia de valores en el tiempo, entonces uno coge el valor del dólar diario de los últimos 5 años, 10 años, y regresando en el tiempo, con técnicas de matemáticas y estadística, construye o llega a una posible ecuación, una posible, llamémoslo una fórmula, una ecuación que puede mostrar cuál es la trayectoria de esa línea. En regresiones hay muchas aplicaciones en trayectorias de proyectiles, trayectorias de movimientos. Ahí también se utiliza mucho el tema. Pero básicamente se trata de eso. O sea, echo para atrás, cojo la historia y con la historia trato de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Más o menos por ahí es. Que es lo mismo que uno hace cuando usted va a pasar una calle. Nosotros tenemos un sistema buenísimo para eso. Cuando usted va a cruzar una calle, usted dispara una cantidad de modelos que tiene en la cabeza y tiene uno buenísimo que lo que hace es que dado el carro que viene, usted empieza a calcular y a predecir en qué momento va a estar, en dónde está. Y usted cuando decide hacer el paso, entonces usted hace el cálculo de a qué velocidad su cuerpo debería moverse para que no lo apachurre el carro. Y el cerebro es, en general, en ese tipo de temas de físicos, el cerebro es brutal. El de los animales también. O sea, el ejemplo que nosotros ponemos mucho es el de la lechuza. Cuando la lechuza ve al ratón, está ahí parada en el palo y va viendo el ratón, hace el cálculo, tanto dice si alcanzo y se tira y coge el ratón. Todos esos cálculos son con base en regresión. Son el ejemplo, digamos que tal vez más común del tema. Good. Pero aquí ya rompemos el esquema vertical de inteligencia machine learning
modelos, clasificaciones, una regresión ya no está bajo el rango de las clasificaciones. Está al mismo nivel. Entonces tienes un camino que es el de los problemas de clasificación y otro camino diferente que ya es el camino de los problemas de regresión, que tienen que ver más con temas numéricos. ¿Se conectan? ¿Es posible crear una solución Claro, en la que se hablen regresiones con clasificaciones? claro, y es muy común. Entonces, normalmente los problemas que nosotros enfrentamos, mezclamos cosas. O sea, uno revuelve familias completas de modelos. Fíjate, por ejemplo, en ese modelo, volvamos al ejemplo de tú pasando la calle. Entonces, ahora hay robots bastante avanzados ya. Boston Dynamics tiene unos avanzadísimos. Y hay uno que, se me olvida el nombre, que es un cuadrúpedo, y él lo sueltan por la ciudad. Entonces, cuando él va por la ciudad, cosas que uno haría, uno llega a la esquina, va a pasar la calle, entonces uno mira qué viene. Entonces, supongamos, vienen tres cosas. Viene una bicicleta, alguien en una bicicleta, viene un carro y viene una moto. Entonces, lo primero, ¡pum!, clasificación. ¿Qué viene ahí? ¿Listo? Dado lo que clasificaste, lanzo una regresión diciendo, venga, ¿cuál va a llegar primero o a qué velocidad viene? Entonces, para los tres, primero tienes que ver qué le asignas. Entonces, para bicicleta si es deportiva o no deportiva, si es una persona mayor, un niño. Moto, si es deportiva o no deportiva, si tal. Carro, o es un bus, es un camión, tan, tan. Entonces, tú haces una cantidad, estás combinando predicciones numéricas con clasificaciones para al final, pum, 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 combinarles y decir, paso o no paso la calle y a qué velocidad la paso. Arranco a correr o me quedo quieto o voy caminando. Ese es el ejemplo de una mezcla de modelos completos. Y ahí es que uno se da cuenta de cosas como la tecnología de carros autónomos tiene decenas o centenas de modelos corriendo a la vez. Entonces, un montón de cosas a la vez, porque es lo mismo que es toda la cantidad de cosas que uno también hace en la cabeza cuando va conduciendo. Tiene que tomar un montón de decisiones y hacer un montón de cálculos. Vámonos con el último. Y me queda una, Ah, recordar luego, después, una comparación con una voz. Continúe. ok, vámonos con el último. Nivel de confianza. Y el nivel de confianza es como cuando uno iba a la finca del abuelito y el abuelito, y el día azul, azul, y se paraba a la entrada del abuelito y decía, hoy a las 11 llueve. No, ¿qué va a llover a las 11, abuelito? A las 11 llueve. Y a las 11 llovía. Y normalmente la abuelita nunca se equivocaba. Claro, uno la primera vez que fue donde el abuelito y le contó el cuento, uno no le creyó, pues cuando fue consciente, y ya luego uno con los años iba y uno ya lo que hace es que llamaba a la abuelita y dice, venga abuelito, ¿y qué clima va a ser tal? Ah, ok, listo, gracias. Y le creía al abuelito. Ese es un nivel de confianza. Entonces, hay toda una disciplina, un conjunto de gente dedicado a investigar y a desarrollar metodologías para nivel de confianza. Porque más adelante, en uno de los programas que vamos a tener en esta temporada, ¿quién decide, por ejemplo, que un Tesla puede salir a la calle y manejarse solo? ¿Cuántos algoritmos o cuántos procesos de análisis de confianza tengo que correr para decir si es confiable o no? Eso es, digamos que en términos generales, el nivel de confianza de un modelo. ¿Tú confías en todos los modelos de inteligencia artificial que usas, Félix? Estaba pensando confiar en los modelos, pero cuando uno no identifica los modelos y no sabe cuáles son los modelos, ¿cómo va a confiar en ellos? Cuando empieza a conocer, es probable que genere una confianza, pero además la confianza es una cosa muy humana, porque de pronto me estoy saliendo un poco, pero No, no, ¿usted no. cómo verifica la confianza? ¿Cómo la mide y cómo la verifica y puede llegar a establecer tal modelo es más confiable que tal otro? ¿Es una apreciación o es una medición? Ambas. Entonces hay quali y hay quanti. Hay cualitativo y hay cuantitativo. Uno trata de llevar todo a cuantitativo, pero sí, es absolutamente humano, porque es que ahí es donde se toman las decisiones de si eso es usable o no en el entorno humano, en el entorno de negocios, y uno trata de llevar a números el tema. Yo soy cero TikTok, pero vi en estos días uno muy bueno. O sea, mi señora me los muestra. Yo no uso TikTok. No pienso, o sea, no uso en general redes sociales aparte de LinkedIn. Soy lo más anti redes sociales que hay. Espera las historias de LinkedIn. Pero LinkedIn. Perdón, LinkedIn. hay unas frases de Frida Kahlo y entre las frases tenía como unas máximas acerca del manejo de las relaciones humanas. Y una de esas, lo que decía era que
algo así como yo confío de acuerdo en lo que usted me demuestre. Yo actúo de acuerdo a lo que usted me demuestre. O sea, y es muy parecido a lo que termina pasando en la inteligencia artificial utilizada en negocios, y es el nivel de confianza de un modelo, de un conjunto de modelos, está dado por lo que demuestra que es capaz de hacer, y eso se mide. Volviendo al ejemplo de los gatos o de los perros, entonces yo ya cogí, entrené un modelo y lo entrené con 1.000.000 de fotos de gatos y no gatos, donde yo le decía cuándo era un gato y no era un gato. Entonces él responde. Es igual cuando uno le enseña a los niños, entonces cuando dice, sí es un gato, le dicen, no es un gato, se parece, pero no, ok, listo. Entonces el próximo, no, es un gato, no, tampoco. Al tercero, es un gato, no es un gato, le pegaste. O sea, él se entrena y se entrena con sí, no. Entonces después de entrenado, me dicen, listo, le voy a entregar 1.000 gatos, 1.000 fotos, y si él en esas 1.000 fotos, o en esas 100 fotos, si son 100 fotos, si en esas 100 fotos que le entrego es capaz de acertar en por lo menos 90 de esas fotos bien, digo, para mí es confiable. Otro dirá, no, si a mí no me dice 99 de las fotos de forma correcta, no le creo y no me sirve. Habrá otros que dicen, no, con 50 fotos que me diga está bien. ¿De qué depende? De para qué vas a usar ese reconocedor de gatos. Si es el reconocedor de gatos de un Tesla que va andando a más de 100 kilómetros por hora y tiene que saber si atropella o no al gato, es importante que diferencie un gato de otra cosa. Pero si es simplemente para que alguien en Snapchat tenga una cosa que le genera gatos, pues dirá, que 50% de gatos está bien, no está tan mal. Depende mucho de qué tan serio son las implicaciones de usar el modelo. ¿Se podría haber predicho la pandemia de coronavirus? Bueno, Bill Gates lo hizo, ¿no? Claro, pero la perspectiva de Bill Gates es de inversión de dinero, lo cual está correcto. Igual muestra una visión de parte de él, pero es que se me estaba ocurriendo, si usted hace una regresión viendo si el búho, la lechuza, hace una regresión viendo el comportamiento del ratón, sumado a el comportamiento de ese ratón sobre el cual va a tomar una decisión, sumado posiblemente a una clasificación que le permita comparar con cosas que ha aprendido de otros ratones. Pero si está ignorando algo que no pudo ver porque su muestra no lo incluye, pensando en la historia es que el ratón es un virus, pero solamente tomamos los últimos 100 años y resulta que eran 102 para llegar hasta la última aparición de una pandemia similar. Esos 2 años que nos faltan en la muestra nos alteran el resultado. Tal cual. Nos pasó con un banco hace 3 años, nos pasó. Hicimos unos predictores de economía y el dólar tuvo un comportamiento particular, muy peculiar, que nadie vio venir. Entonces, ¿qué pasa? Yo entrené un modelo que era buenísimo, pero que nunca había tenido ningún año como ese año en medición de dólar. Luego él no había aprendido cómo era. Es como si yo entrenara mi modelo con todas las razas de gatos, menos con una raza de gato que es súper parecida al perro. Pero nunca tuve fotos de esa raza. Entonces él aprendió con lo que tenía. Y le pusieron el nuevo escenario y pues dijo, pues yo no sabía cómo hago, igualito a los seres humanos. Si tú no sabes, si nunca has vivido esa experiencia, ¿qué es lo que nos está pasando a los políticos, a los que están a cargo de todo esto en el país o en los países? Pues nunca la habían tenido, están viendo cómo le hacen, porque es un escenario para el que nadie estaba. Entonces, claro, ¿de qué depende que ese modelo sea muy bueno? Datos. Y ahí le pegaste un punto clave. Los datos no son el petróleo, todas esas carretas que dicen, los datos son súper importantes, son muy valiosos, pero sin algo que les genere valor como modelos o analítica, pues no sirven para nada. Pero son el combustible para que estas cosas anden. Entonces, sí, necesitas muchos, pero si fuiste tan salado que tuviste un par de situaciones que no estaban en esa base de datos y preciso ocurrieron, ahí es cuando el cliente se pone muy bravo y nos dice, venga, ¿qué pasó? Y uno trata de explicarle esto, no es tan fácil de explicar, porque al final opera muy parecido a los seres humanos. Es una situación que no vimos venir, no la teníamos, entonces por eso el modelo no fue capaz de predecirla. O a las enfermedades, que si usted va a un médico y el médico identifica a partir de los síntomas un posible diagnóstico, pero no siempre los mismos síntomas significan la misma enfermedad, por lo cual los diagnósticos pueden fallar o pueden demorarse, y al final resulta que siempre hay un primer caso de algo.
y alguien se enfrenta sin conocimientos tratando de hacer coincidir las clasificaciones conocidas con algo que no cabe en ninguna clasificación porque no era conocido. Tal cual, tal cual. Así ocurre, así ocurre. Y sí, sus situaciones cotidianas. A uno todo el tiempo le pasa eso. Los hijos y uno le preguntan cosas, o sea, los niños en la edad que están súper curiosos y tal, donde uno queda como corto en la respuesta y pues sabes que no sé, miremos a ver qué pasa, porque están viviendo situaciones muy específicas que ni idea. Y en medicina pasa un montón. Hay modelos, en medicina ha funcionado muy bien algo que se llama inferencia causal, que es otra familia, no está entre estas definiciones, es otra cosa, digamos que más avanzada en cuanto a que se está usando más ahora, porque necesitaba mucho poder de cómputo. Y en inferencia causal, uno lo que hace es que entrena redes gigantescas con todos los escenarios posibles y probabilidades de todo. En medicina se usa mucho. Stanford tiene una gigantesca, donde al principio arranca con las preguntas típicas que el médico le empieza a hacer uno. Entonces, él de acuerdo a eso empieza a anotar, anotar, anotar y empieza, toma los exámenes, los coloca, empieza a colocar y con todo eso va ponderando, va ponderando, va ponderando y coloca posibles salidas de mayor probabilidad del caso, tal cual como hace un médico. El médico hace eso. Y si no está entre su base de conocimiento la situación, pues no la va a agarrar o se va a ir por un camino que no es el adecuado, como suele suceder. Hay errores médicos. Hay errores en todas las profesiones, por eso mismo. Eso es nivel de confianza. Muy bien. Esos son los 6 términos que creemos, pues que Google había publicado. Ahí está el artículo, va a quedar publicado junto con estas cápsulas, estas 6 cápsulas que vamos a colocar allí para que lo chequen. Obvio, ahí no termina todo, son mucho más grandes, pero creo que es importante un poco para tener contexto. Este artículo que nosotros vamos a referenciar de Google, que es viejito, tiene algo interesante, es que está enfocado a la gente que hace experiencia de usuario. Y ese es como el reto, ¿no? Uno ve equipos de diseño que tienen que construir experiencias utilizando inteligencia artificial y no están preparados para eso. Pues porque sigue siendo muy nuevo y en general todo era como el proceso estándar de, sí, él entra, hace login, luego llena sus datos, luego hace tal, luego hace tal. Cuando hay inteligencia artificial hay otras capacidades y la experiencia a veces no toma en cuenta esas posibilidades que podrían hacer que fuera mucho mejor. Entonces creemos que la gente que está trabajando en diseñar nuevos servicios, en mejores experiencias, tal, igual todas las profesiones, pero deberían tener estos conceptos claros para que les quede más fácil trabajar con los equipos de inteligencia artificial. Muy bien, señor Félix. ¿Algo más que anotar? Sí, la analogía con la voz es pensando en que prácticamente todas las personas que conocemos y que conoceremos tienen una voz, pero las compañías no. Las compañías podrían ser más bien como sistemas. ¿Cómo puede usted reconocer a una compañía de otra compañía? Entonces hay intentos por asignarles identidad, diferenciarlas, y usted puede reconocer a Google y saber que Google tiene una cara, porque tiene un logo, tiene unos colores. Y ahora recientemente en cada uno de los idiomas uno oye una voz que está asociada con las respuestas que le da el sistema de Google. Sin embargo, usted no alcanza a sentir que esa voz es la de Google como entidad, sino una voz prestada. Entonces estaba pensando, si la inteligencia artificial con toda esta estructura logra ser un sistema y logra empezar a tener casi que una personalidad, dependiendo cómo se aplique lo que esté buscando, las soluciones que identifique. Hay un momento en que un sistema llega a tener una unicidad como para que usted lo reconozca y pueda decir como este es el algoritmo de inteligencia artificial, esto está hecho por tal desarrollo. Puede usted reconocer al oír, al ver, al diagnosticar. Hay una corriente grande que es la de personalización. Nosotros estamos muy metidos en el tema y es ese tema. ¿Cómo lograr tener experiencias multisensoriales o en general por cualquier tipo de canal personalizadas que tengan ese sello y ese ADN de marca, pero que también hagan sentir a las personas que son conocidas, que son amadas, en cuanto a que porque reconozco, o sea, no te voy a ofrecer lo que no es, no te voy a hablar de algo que no es, no.
Es más, es probable que en esta conversación de hoy ni te ofrezca nada, simplemente quiero como aconsejarte un rato y ya, no quiero venderte nada, porque muchas de las interacciones que la gente busca son netamente informativas, no siempre accionables. Uno de los errores de publicidad es acción, acción, acción y mercadeo. Es que ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está Lo que hemos visto es que a mucha gente, y más hoy día, con todo lo que pasa, le interesa la información y que con la información se enamoran y se sienten más amados, no siempre la acción. Y ese es el mundo de los motores de personalización, que es gigantesco, porque combina todas estas cosas y ahí hay un tema importante y es que son un buen camino para transmitir el ADN de la marca. Un ejemplo común es Coca-Cola con lo que viene haciendo hace un montón de tiempo. Coca-Cola siempre cura muy bien, así no usa la misma canción, como la usa, cómo se coloca, cómo se planta, eso está súper bien curado. Nada, son ellos. Pero a ellos y a otras marcas, no puse Coca-Cola no porque haya preferencia o no haya preferencia, pero a ellos y a otras marcas, cuando llevan eso a otro canal, solo el call center, les duele un montón. A cualquier otra interacción, no logran que la misma interacción se sienta en todos los otros canales y ese es el reto ahora. ¿Cómo le hago para que cualquiera de los almacenes de los retail grandes, ahora que todos tienen e-commerce o cualquiera de las marcas que les toca tener e-commerce, les toca tal, cómo hacen para que ahí se sienta lo mismo en masa? O sea, necesito utilizar la inteligencia artificial porque ¿cómo más le hace? O sea, no va a tener escala para... Y eso está pasando mucho. Ese es un muy buen campo y además que raya un montón, tiene un montón de temas éticos también porque ha llegado al punto en Google, ejercicios que ha hecho Google en que tiene que manifestar, está hablando con un bot, no está hablando con una persona porque se ha trabajado mucho en perfeccionar la conversación. Entonces la gente a veces cree que es una persona, no se advierte, entonces ya legislaciones que dicen advierta cuando está interactuando con una máquina. Pero ese es uno de los grandes retos y de los grandes campos en aplicación de inteligencia artificial en los que hay que estar. Nosotros estamos trabajándole mucho el tema, que creemos que por ahí es. A la gente de medios y en general medios, música, Spotify, Casa Editorial del Tiempo, los que tienen medios, los que entregan contenido, la están teniendo desde mi punto de vista personal más fácil. Porque tú eres lo que lees, tú eres lo que escuchas. Es muy fácil, es más fácil encontrar el ADN de una persona si uno cura muy bien la música o si cura muy bien lo que lee, le pegas muy bien a la predicción. Ese y transacciones bancarias, le pegas muy bien a quién es. O sea, casi que la cultura diría más de cada uno de nosotros que lo que pueda decir la edad, la zona geográfica en la que vivimos y algún otro dato. Sí, digamos que es una evolución para dejar atrás la idea de consumismo puro. Porque sí hay consumo de contenido, pero es otra cosa, es qué te mueve, ¿no? O sea, y eso que tú lees o eso que escuchas, y lo hemos hecho en ejercicios, uno mezcla y hace segmentación por esas cosas y lo mezcla con cualquier otra cosa de segmentación tradicional, dan unos segmentos que los clientes dicen, miércoles, no, nunca lo hubiera imaginado. Como, como lo difícil, la dificultad de la sociedad para entender a la población LGTBI y salirse de la clasificación binaria. Tal cual. Eres hombre, eres mujer y no puede ser otra cosa porque no conocemos ninguna otra cosa. Y alguien dice, no, sí, hay otra cosa, yo me siento otra cosa. Tal cual. Tal ¿Cómo cual. puede cómo puede la sociedad empezar a reconocer a esa persona que se siente diferente y, y validar y hacer válido su reclamo y su personalidad? Una forma positiva, muy positiva de utilizar la inteligencia artificial es que ayuda a eliminar sesgos. Ayuda a eliminar el sesgo. O sea, tú puedes, no, lo he clasificado solamente porque no me interesa su tendencia en lo sexual, no me interesa, porque solamente he visto quién es él por lo que le gusta, o por lo que escribe, por lo que ha leído, porque y lo ubiqué acá. Y seguramente si tú hubieras arrancado con ese sesgo, hay una cosa que a mí en lo personal me molesta, es una crítica de frente y acá si me echan, pues que me echen duro en las redes por esto, pero cuando los logos llegan y cuando llega la época del Día del Orgullo Gay y todos los logos de todas las marcas empiezan a ponerse de arcoíris, realmente me molesta. Porque eso es precisamente el tipo de cosas que no son del todo consistentes. O sea, sí, no pinte. Y sobre todo porque uno ve, claro, la gente que lo hace de corazón y tal. Pero uno ve marcas que dicen lo están haciendo, pero quieren usar la etiqueta para figurar. No están entendiendo realmente el fondo que hay acá. Entonces, ya encasillar a la gente hace que tu comportamiento, o sea, o lo que tú le ofrezcas a ellos o tu discurso frente a ellos esté súper sesgado. En vez de ven quién es él realmente. No me importa su tendencia.
Habrá, claro, comunidades o contenido que sí está hecho para eso, pero pues si tú eres marca que vende cosas o creo que es otra cosa como deberías empezar a entenderlo, no simplemente empezar a posar para que te vean y hoy te pones una bandera y mañana otra y luego otra de acuerdo a lo que te toca. Sí, mostrar cambios abruptos que parecen convenientes, simplemente convenientes, pero no esenciales. Hay una canción de los Stones que siempre uso mucho de referencia, que es esa que dice que si tú eres muy de buenas, tal vez la vida te dé lo que necesitas y no lo que quieres. Es un poco centrarse más en las necesidades que en lo que tú quieres. A veces el deseo no es un buen rector, porque tal vez eso es también lo que hace que tú depredes y hagas una cantidad de cosas, en vez de ir por lo que realmente necesitas, que es lo básico, con lo que puedes estar bien. Y ahí hay índices que nosotros, por ejemplo, usamos con inteligencia artificial para medir necesidades e intenciones. Diferente la intención que tienes de lo que necesitas en ese momento, y uno juega con esos dos. No solamente con deseo puro. Filosofamos un montón al final, pero de fondo es muy importante saber en dónde estamos parados. Lo que está haciendo ahí era cantar. No siempre puedes tener lo que quieres. Tal cual, tal cual. Muy bien, señor Félix. Pues nada, ha sido un placer estar en este primer programa juntos. Haremos muchos más, yo lo sé. Hay muchas cosas de las que hablar. En música hay un montón de cosas de que hablar. Mañana, hoy que estamos grabando, mañana estamos lanzando el último de la temporada anterior. Este es el primero de la siguiente temporada y está centrado en música y cada vez más vamos a hacer cosas con música. Entonces, por eso yo creo que una buena forma de despedirnos es recordando esto. Esto es del año 90 y quedó prensado en el año 94, tal vez, señor Félix. ¿98? ¿Fue el 98? Ok, estoy perdido. 98. 98 que 94. Que falle, conviene que falle para más cerquita. Esto es el señor Félix Riaño cantando con... Aquí está Ruido Rosa. Su merced sí que le trabajó duro este disco. Lo vi, fui testigo de ese trabajo. Chévere, esto es en la radio. Fue muy bueno tocar en esos días. Un honor haber podido tocar en esa banda, señor. Y pues nada, creo que es una buena forma de despedir esta nueva forma de hacer radio. Su merced, muy bien en esa época. Pero además, yo creo que en esa época empecé a gestar una idea que tengo, que es que quien se entrena en tocar la batería adquiere unas habilidades extra que el resto de los humanos no tenemos. Está diciendo eso porque soy baterista, no jodas. No, pero funcionaría también para los malabaristas de pronto. Okay. Lo que pasa es que los malabaristas como para comparar, pero tiene que haber algo en un entrenamiento cerebral que le permita a usted hacer un movimiento diferente con cada extremidad del cuerpo, e incluso algunos se atreven a cantar encima. Ese entrenamiento habría que buscarlo en la inteligencia artificial y poner una inteligencia artificial que sea capaz de desarrollar 4 o 5 movimientos que además implican, cada movimiento implica mover 10 o 20 músculos diferentes y hacerlo de manera coordinada y armónica. Ajá. Y responder estímulos externos. No sé, creo, es una hipótesis. Pues muy bien. Bueno, este primer programa con el señor Félix Riaño, líder de Ruido Rosa. Hoy día de hobby hace podcast, pero en el fondo rockero. Realmente en el fondo no, es rockero y en sus ratos libres trabaja en otras cosas. Señor Félix, muchas gracias por el programa de hoy y nos vamos a seguir viendo, bueno. Así sea. En el siglo XXI es hoy lo encuentran y en el primer café también lo encuentran y por allá en podcast de Caracol. Muchas gracias, señor Félix.